en un callejón húmedo y oscuro detrás de un restaurante de lujo en Buenos Aires, bajo el cielo nublado de octubre de 2018. Un hombre agotado sostenía la mano de su hija pequeña mientras pedía sobras para alimentarla. Desde una mesa iluminada por la luz tenue de candelabros, una mujer elegante, envuelta en un abrigo de cachemira, observaba la escena con una intensidad que no podía explicar. Cuando sus ojos se encontraron con los del hombre, un relámpago de memoria atravesó su corazón, desenterrando un pasado que creía sepultado. ¿Quién era él? ¿Por qué su rostro despertaba ecos de una vida que ella había intentado olvidar? Esta no es solo una historia de reencuentros, sino de pérdidas que marcan, segundas oportunidades que transforman, y la fuerza invisible de los lazos que el destino teje a través del tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará cuestionarte todo lo que sabes sobre el amor, la culpa y la redención. El restaurante La Rosa Dorada, enclavado en el corazón de Recoleta, era un oasis de opulencia en Buenos Aires. Sus paredes, decoradas con espejos antiguos y detalles dorados, reflejaban la riqueza de una ciudad que vivía entre contrastes. Era una noche fría de octubre de 2018, y el aroma de las hojas secas se mezclaba con el perfume de especias caras que salía de la cocina. Clara Montenegro, de 58 años, estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana. Su vestido negro, sobrio pero impecable, resaltaba su figura elegante, y los diamantes en sus dedos brillaban bajo la luz tenue. Clara era conocida en la ciudad como la heredera de una fortuna textil que había multiplicado con una mente afilada y un corazón endurecido por años de soledad. Viuda desde hacía una década, tras la muerte de su esposo en un accidente aéreo, vivía rodeada de lujo, pero con un vacío que ninguna riqueza podía llenar. A pocos metros, en el callejón trasero del restaurante, Matías Vargas, de 32 años, esperaba junto a la puerta de la cocina. Su hija, Sofía, de 5 años, se aferraba a su mano, temblando ligeramente por el frío. El cabello de la niña, castaño y desordenado, caía sobre una chaqueta vieja que le quedaba grande, heredada de un vecino caritativo. Matías tenía el rostro marcado por ojeras profundas, producto de noches sin dormir y días de lucha constante. Había sido mecánico en un taller hasta que la crisis económica de 2015 lo dejó sin empleo. 3 años antes, su esposa, Ana, había muerto en un accidente de tránsito, dejándolo solo con Sofía. Desde entonces, su vida era una carrera contra el tiempo. Trabajos esporádicos como repartidor, deudas que se acumulaban como una montaña y, en noches como esta, la humillación de pedir sobras para que su hija no se fuera a la cama con hambre. La puerta de la cocina se abrió con un chirrido, y un cocinero corpulento, con un delantal manchado de salsa, apareció. Miró a Matías con una mezcla de cansancio y compasión, como si la escena ya le fuera familiar. Sin mediar muchas palabras, le entregó una bolsa de papel con restos de pan, un poco de pollo y algunas verduras a medio comer. Matías asintió en silencio, tragándose el orgullo que le ardía en el pecho como una brasa. Se agachó para mirar a Sofía, cuyos ojos grandes y oscuros estaban fijos en el suelo, como si entendiera a su manera la carga que llevaba su padre. «Hoy vamos a comer algo rico, pequeña», le dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía asintió débilmente, apretando la mano de su padre con más fuerza. Desde su mesa, Clara observó la escena a través del reflejo de la ventana. No sabía por qué, pero no podía apartar la vista. Había algo en la postura de Matías, en la forma en que protegía a su hija, que removió un recuerdo enterrado en lo más profundo de su alma.
Sus manos, que sostenían una copa de vino tinto, temblaron ligeramente, haciendo que el líquido se agitara. No era solo compasión por un hombre en desgracia. Era algo más, algo visceral, como si el pasado hubiera decidido alcanzarla esa noche sin previo aviso. Clara no era de las que actuaban por impulso. Su vida estaba construida sobre decisiones meticulosas, frías, calculadas. Había aprendido a controlar sus emociones desde joven, cuando las circunstancias la obligaron a endurecerse para sobrevivir. Pero esa noche, algo en su interior se quebró. Dejó un billete de 100 pesos sobre la mesa. Se levantó con la gracia de una mujer acostumbrada a ser observada y salió al callejón. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero no tanto como la imagen de Matías y Sofía, caminando lentamente bajo la luz tenue de un farol. Se acercó con pasos firmes, su abrigo de cachemira ondeando ligeramente con la brisa. Matías, al notar su presencia, se giró, sorprendido. La luz del farol iluminó el rostro de Clara, y por un instante, él también sintió un destello de algo familiar, aunque no pudo identificarlo. Sus ojos oscuros, su mandíbula marcada, la forma en que inclinaba la cabeza, todo le recordaba a alguien, pero no sabía a quién. Clara, por su parte, sintió que el mundo se detenía. Esos ojos. Los había visto antes, en una fotografía desvaída que guardaba en un cajón, junto con cartas que no había tocado en más de 3 décadas. Esos eran los ojos de Diego Vargas, el amor de su juventud, el hombre que había desaparecido de su vida en 1985, cuando ella tenía apenas 18 años. Diego, un joven de un barrio humilde en La Boca, soñaba con ser ingeniero y construir un futuro mejor. Clara, hija de una familia adinerada, se enamoró de él con una intensidad que solo los primeros amores pueden tener. Pero su relación fue un escándalo para los Montenegro, que veían en Diego una amenaza a su estatus social. El padre de Clara, un empresario textil implacable, le dio un ultimátum: terminar con Diego o ser desheredada. Diego, herido y sin recursos para enfrentarse a una familia poderosa, desapareció una noche sin dejar rastro. Clara, con el corazón roto, se casó años después con Eduardo, un hombre que le ofreció estabilidad, pero nunca amor verdadero. Eduardo murió en 2008, dejándola viuda, rica y sola. Matías, incómodo por la mirada de Clara, apretó la mano de Sofía. No estaba acostumbrado a que extraños lo observaran así, y menos una mujer como ella, que parecía pertenecer a un mundo inalcanzable. Clara, dándose cuenta de su incomodidad, respiró hondo y dio un paso atrás, buscando las palabras correctas. No quería ofenderlo, pero tampoco podía ignorar lo que su corazón le gritaba. Había algo en Matías que iba más allá de una simple coincidencia. Su apellido, Vargas, resonaba en su mente como una campana. Diego Vargas. ¿Era posible? Los cálculos rápidos en su cabeza la llevaron a un lugar que no quería enfrentar, porque en 1985, antes de que Diego desapareciera, Clara había descubierto que estaba embarazada. Su familia, liderada por su padre autoritario, la obligó a internarse en una clínica privada en las afueras de la ciudad. Le dijeron que el bebé no había sobrevivido al parto. Clara, apenas una adolescente, estaba demasiado rota y asustada para cuestionarlos. Pero con los años, la duda se instaló en su corazón. Había rumores, susurros entre las enfermeras, que sugerían que el niño había sido dado en adopción. Clara buscó respuestas durante años, pero las puertas siempre se cerraban, registros perdidos, contactos que se negaban a hablar, una verdad que parecía desvanecerse como humo. Hasta ahora. Matías, sintiendo la tensión, decidió romper el silencio. No quería caridad, no quería lástima. Había aprendido a sobrevivir con lo poco que tenía.
y aunque cada día era una batalla, lo hacía por Sofía. Clara, con la voz temblorosa, le ofreció ayuda, no como un gesto de superioridad, sino como una necesidad que no podía explicar. Matías, herido en su orgullo, rechazó la oferta con cortesía, pero algo en la mirada de Clara lo desarmó. No era lástima, era otra cosa: dolor, reconocimiento, un anhelo que no podía descifrar. Antes de que Matías se fuera con Sofía, Clara le dio una tarjeta con su número. No insistió, no lo presionó. Solo le pidió que, si alguna vez cambiaba de opinión, la contactara. Matías guardó la tarjeta sin prometer nada, y se alejó con su hija bajo el cielo estrellado. Clara, de pie en el callejón, sintió que algo dentro de ella se rompía. Por primera vez en años, lloró, no por tristeza, sino por una esperanza que no se atrevía a nombrar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Matías no podía sacarse a Clara de la cabeza. Su vida ya era bastante complicada. Vivía en un pequeño apartamento en Villalugano, con paredes agrietadas y un tejado que goteaba cuando llovía. Cada mañana, llevaba a Sofía a una escuela pública donde los pupitres estaban desgastados y los libros eran compartidos. Por las noches, trabajaba como repartidor en bicicleta, pedaleando bajo la lluvia o el calor, dejando a Sofía con una vecina de buen corazón llamada Rosa. La tarjeta de Clara, guardada en su billetera, parecía quemarle. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué parecía tan afectada por él? Y sobre todo, ¿por qué mencionó a su padre? Matías había crecido con una madre adoptiva, Elena, que lo amó como si fuera suyo. Elena murió de cáncer cuando él tenía 20 años, y nunca le habló mucho de su pasado. Solo le dijo que su padre, Diego, había fallecido cuando Matías era pequeño, y que ella lo había adoptado poco después, en 1986. Matías nunca tuvo razones para dudar de su historia, pero siempre sintió un vacío, una pregunta sin respuesta sobre quién era realmente. Las pocas fotos que tenía de Diego, un hombre joven con ojos oscuros y una sonrisa tímida, no le decían mucho. Pero ahora, las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco persistente. Mientras tanto, Clara, en su mansión de Recoleta, revisaba una caja que no había abierto en décadas. La encontró en el fondo de un armario, cubierta de polvo, como un relicario de una vida que ya no existía. Dentro estaban las cartas de Diego, amarillentas por el tiempo, junto con una foto de ambos en un parque, riendo bajo el sol de 1985. Diego tenía los mismos ojos oscuros que Matías, la misma mandíbula marcada. Clara leyó las cartas una por una, buscando pistas. En una de ellas, Diego mencionaba, casi de pasada, que sospechaba que Clara estaba embarazada antes de que se separaran. Si alguna vez tenemos un hijo, quiero que sea libre, que no viva atrapado por las cadenas de los demás, escribió. Clara cerró los ojos, abrumada por la culpa. Había creído durante años que su hijo estaba muerto, pero ahora, la posibilidad de que Matías fuera ese niño perdido la llenaba de esperanza y terror al mismo tiempo. Una semana después, Matías, incapaz de ignorar la curiosidad, llamó a Clara. Se encontraron en un parque tranquilo, con Sofía jugando en un columpio cercano. Clara llevó las cartas de Diego, la foto, y le contó su historia. No fue un relato melodramático, sino una confesión cruda, llena de dolor. Le habló de su amor por Diego, de la presión de su familia, de la clínica donde le arrebataron a su hijo. Matías escuchó en silencio, con el corazón dividido entre la incredulidad y una extraña sensación de alivio. Por primera vez, su vida parecía tener un contexto, una raíz que no sabía que existía. La idea de una prueba de ADN surgió casi de inmediato. Matías, aunque receloso, aceptó,
No lo hacía por él, sino por Sofía. Si Clara era quien decía ser, podía significar un futuro mejor para su hija, una estabilidad que él no podía ofrecerle. Clara, por su parte, organizó todo con discreción, consciente de que no podía forzar una relación que aún no existía. Mientras esperaban los resultados, comenzaron a conocerse. Clara visitaba a Matías y Sofía en su pequeño apartamento, llevando juguetes para la niña o comida casera que preparaba ella misma, algo que no había hecho en años. Matías, al principio rígido, empezó a bajar la guardia. Había algo en la forma en que Clara miraba a Sofía, con una mezcla de amor y arrepentimiento, que lo conmovía. El proceso no fue fácil. Matías, criado en un mundo donde la supervivencia era la prioridad, desconfiaba de las intenciones de Clara. ¿Y si solo quería aliviar su culpa? ¿Y si su ayuda venía con condiciones? Clara, por su parte, luchaba con su propia carga. Cada vez que veía a Matías, veía a Diego, y con él, todos los errores de su juventud. Pero también veía una oportunidad para redimirse, para construir algo nuevo a partir de las ruinas de su pasado. Cuando los resultados del ADN llegaron, no dejaron lugar a dudas. Matías era el hijo de Clara. La noticia fue como un terremoto. Para Clara, fue la redención de una vida marcada por la pérdida. Había pasado décadas sola, rodeada de lujo pero sin familia, sin amor. Encontrar a Matías era como recuperar una parte de sí misma que creía muerta. Para Matías, fue más complicado. No podía borrar el amor por Elena, su madre adoptiva, pero tampoco podía ignorar la conexión con Clara. Era como si, de repente, su vida tuviera un nuevo capítulo que no esperaba. Los meses siguientes fueron un proceso lento de construcción. Clara no intentó abrumar a Matías con su riqueza, aunque lo ayudó de maneras prácticas. Pagó las deudas que lo ahogaban, aseguró una mejor escuela para Sofía y les encontró un apartamento más grande en un barrio tranquilo, con un pequeño patio donde Sofía podía jugar. Pero lo que más valoraban no era el dinero, sino los momentos compartidos. Clara pasaba tardes con Sofía, enseñándole a dibujar o contándole historias de su juventud, cuidadosamente editadas para no abrumarla. Matías, poco a poco, empezó a verla no solo como una madre biológica, sino como una aliada, alguien que entendía el peso de la pérdida. La relación no estuvo exenta de tensiones. Matías a veces sentía que Clara intentaba compensar el tiempo perdido con demasiada intensidad, como si quisiera recuperar 3 décadas en unos pocos meses. Clara, por su parte, luchaba con la culpa de no haber buscado a Matías antes, de haber creído la mentira de su familia. Había momentos en que las conversaciones se volvían incómodas, cuando Matías mencionaba a Elena con cariño, o cuando Clara hablaba de Diego con una nostalgia que Matías no podía compartir. Pero ambos aprendieron a navegar esas aguas turbulentas, guiados por un objetivo común: el bienestar de Sofía. Sofía, con su risa y su inocencia, fue el puente que los unió. La niña, que había crecido sin una madre, encontró en Clara una figura que la llenaba de cariño. Clara, que había vivido sola tanto tiempo, descubrió en Sofía una alegría que no sabía que podía existir. Le enseñó a hacer galletas, a plantar flores en el patio, a leer cuentos antes de dormir. Matías, al ver la felicidad de su hija, empezó a abrir su corazón a Clara, aunque nunca sin cierta cautela. Años después, en 2023, Matías y Clara habían encontrado un equilibrio. No eran la familia perfecta, pero eran una familia. Matías había retomado sus estudios, inspirado por los sueños que su padre, Diego, nunca pudo cumplir. Con el apoyo de Clara, se inscribió en un curso técnico para convertirse en electricista, un oficio que le ofrecía estabilidad y orgullo.
Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su riqueza tenía un propósito, no solo mantenerla viva, sino construir un futuro para los que amaba. Ayudó a Matías a comprar herramientas, a pagar las cuotas del curso, pero siempre con cuidado de no hacerlo sentir menos. Sofía, ahora una niña de 10 años, corría por el parque con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, ajena a las complejidades del pasado que había unido a su padre y a su abuela. La vida no borra las cicatrices. Matías aún llevaba el dolor de haber perdido a Ana, y a veces, en las noches de insomnio, se preguntaba cómo habría sido su vida si Diego hubiera estado allí. Clara nunca olvidaría los años que pasó sin su hijo, ni la traición de su familia que la separó de él. Pero juntos, encontraron una verdad simple y poderosa. El amor, cuando es verdadero, puede sanar incluso las heridas más profundas. El destino los separó una vez, pero también los reunió, como si supiera que, al final, siempre encuentran su camino de regreso. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Lazos del Corazón para más relatos que te harán sentir y reflexionar. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza.